Pues saludos estudiantes. Vamos entonces a enfrentar este otro ejercicio. Vamos a ver, me dicen que si A fuera 3, entonces el ángulo B va a ser 70 grados, 30 minutos, 16 segundos, ¿verdad? Así es que A quiere decir que aquí A es 3 y aquí A es 3. Y tengo que llegar a sacar este ángulo B, que si yo saco la mitad del ángulo B, lo multiplico por 2 y ya llego entonces al resultado, ¿verdad? Puedo sacar solamente la mitad del ángulo y multiplicarlo por 2. Esta pieza es simétrica, ¿verdad? Lo mismo que es para este lado, es para este otro lado, ¿verdad? Que aunque se vea esta línea que no se vea paralela a esta, sí lo es. Está bien que es un error del dibujo, si lo pueden notar allá, pues esas 3 pulgadas que hay de aquí a aquí son las mismas 3 pulgadas que hay de aquí a aquí. ¿Está bien? Así es que, ¿por dónde yo podría empezar aquí? Vamos a ver. Siempre usar los centros de los círculos nos sirve para algo, ¿verdad? Eh, Fíjense que si yo tiro un triángulo de esta manera, vamos a tirar este triángulo que hay aquí, un triángulo así, que salga de aquí y se intersecte con estas dos líneas, que aquí forma los 90 grados, y de aquí a aquí, si yo tiro ese triángulo, vamos a ver qué información me puede dar, ¿verdad? Ok, en este triángulo yo tengo estas 3 pulgadas, que a 3 pulgadas le puedo restar estos 5 octavos que hay aquí, más el radio, que es media pulgada, ¿verdad? Así es que media pulgada más 5 octavos, se los resto a 3 pulgadas y ya voy a poder tener la distancia de aquí a aquí. Entonces, vamos a hacer eso, vamos a empezar por ahí. A 3 pulgadas le voy a restar estos 5 octavos que son 0.625 milésimas y a eso también le voy a restar media pulgada que hay aquí, ¿verdad? La distancia de aquí a aquí la tengo menos media pulgada, que es 0.500. Me dice que la distancia que hay desde aquí hasta arriba va a ser de, voy a escribir eso bonito, 1.875. 1.875 desde aquí hasta aquí. ¿Está bien? Entonces, también puedo calcular este cateto, porque si se fijan, yo tengo 3 pulgadas desde aquí hasta el centro, y a 3 pulgadas, si yo le resto 1 y un 16, ¿verdad? Lo que me va a dar es la distancia de aquí a aquí. 3 pulgadas menos 1 y un 16, que es este espacio, pues entonces me va a dar ese lado de ahí. ¿Ok? 3 pulgadas menos 1.0625, ¿verdad? Que eso es un 16. Eso me da que esta distancia de aquí a aquí sería de 1.937 milésimas y 5 tens, ¿verdad? Esa sería la distancia de ahí a ahí. Entonces, ya yo tengo este triángulo y tengo dos lados del triángulo. Con eso es información suficiente para yo calcular el lado que me falta. Lo podría calcular con Pitágoras o cualquiera de los ángulos interiores, ¿verdad? Así es que, ¿en qué me puede eso ayudar? Pues yo puedo sacar, por ejemplo, si quisiera, esta hipotenusa. Y también si quisiera, pudiera sacar este ángulo. Vamos a ver. Eh, si sacar esa hipotenusa, ¿en qué me iba a ayudar? Vamos a ver. Esa hipotenusa, yo necesito calcular este ángulo que está aquí. Sacar este ángulo completo es una de las cosas que tengo que sacar. Y después tengo que ver si yo puedo sacar este ángulo de aquí para gestárselo. Y así me quedaría con este ángulo que lo multiplicaría por 2. Y eso sería B. ¿Está bien? Así que ahora es importante que yo logre calcular este angulito que está aquí. Vamos a ver. Esta línea que baja, cuando baja puede tocar un punto tangente, que el punto tangente sería este que está aquí. Si yo tiro una línea desde el centro a ese punto tangente, yo hago un triángulo rectángulo también, ¿verdad? Aquí también tendría 90 grados. Y se formaría este triángulo que está aquí.
Y entonces en este triángulo que está aquí, yo tendría, vamos a ver qué información pudiera tener, tendría este lado que sería el radio. Y si yo quiero calcular, también tendría esta hipotenusa que la puedo calcular. Y con ese radio y esa hipotenusa puedo calcular este angulito de aquí, que después entonces se lo puedo gestar al triángulo grande que está acá, ¿verdad? Así es que vamos a aprovechar y vamos a primero a trabajar con este triángulo grande y vamos a calcularle la hipotenusa y vamos a calcular también este ángulo que está aquí. ¿Está bien? Así es que vamos a trabajar con ese triángulo grande. Ese triángulo grande está puesto en esta manera, ¿verdad? Aquí tiene el ángulo de 90 grados. Me dice que este lado es 1 pulgada con 937 milésimas 5 tens. Entonces este otro lado es 1.875. Entonces lo primero que voy a calcular este ángulo que está aquí. B, ¿verdad? Después voy a calcular la hipotenusa. Pero para calcular el ángulo B, ¿verdad? Vamos a escribir la palabra clave SOHCAHTOA. A identificar el opuesto, la hipotenusa y el adyacente, ¿verdad? Entonces aquí tengo opuesto y adyacente, va a ser igual al ángulo B. Opuesto y adyacente, opuesto y adyacente es tangente. Así es que vamos a hacerlo. La tangente del ángulo B es igual al opuesto que va arriba sobre el adyacente. Y ahora vamos a sustituir. Tangente del ángulo B va a ser igual al opuesto, que es 1.937,5 dividido entre el adyacente, que es 1 pulgada con 875 milésimas, ¿verdad? Entonces, hago esta división, ¿verdad? 1.937,5 lo voy a dividir entre 1.875. Eso me va a dar a 1.0333. Nos vamos a 4 lugares decimales, ¿verdad? Es igual a la tangente del ángulo B. Ok, para sacar entonces la tangente del ángulo B, tengo que es igual a este número, así es que le voy a dar inverso tangente, ¿verdad? Y grados, minutos y segundos. Me dice que ese angulito B sería igual, ¿verdad? El ángulo B sería igual a 45 grados, 56 minutos y 21 segundos. ¿Verdad? Así es que este ángulo B, que es este angulito que está aquí, vamos a marcarlo así, sería igual, si no comete ningún error, a 45 grados, 56 minutos, 21 segundos, ¿verdad? Así que ya tendría ese ángulo. Entonces también para hacer este otro triángulo que está aquí, me interesa saber esta hipotenusa que está aquí. Así es que es el mismo triángulo, lo voy a hacer de nuevo. Vamos a ver. Aquí. 1.875 y 1.937 milésimas y 5 ten. Me interesa saber la hipotenusa, ¿verdad? Para aplicar y hacer la hipotenusa en este caso tengo que aplicar Pitágoras, ¿verdad? Que Pitágoras me dice que la suma de los catetos al cuadrado, el cateto A más el cateto B al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿verdad? Entonces, cualquiera de los dos catetos puede ser A o puede ser B, ¿verdad? Vamos a coger este como A y vamos a coger este como B, siempre y cuando sean catetos, ¿verdad? En la hipotenusa, pues siempre va a ser el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados, ¿verdad? O el lado más largo de un triángulo rectángulo. Entonces, sería A al cuadrado. 1.875 al cuadrado más
1.9375 al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿verdad? 1.875 al cuadrado me da este numerito que está aquí, 3.5156 más b al cuadrado, que es 1.9375 al cuadrado, me da este numerito, 3.7539 es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿verdad? Ahora sumo estos dos más 3.5156 es igual a este numerito, 7.2695 es igual a la hipotenusa al cuadrado. Para salir del cuadrado, ¿verdad? Pues tengo que sacar raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad, y con eso se elimina el cuadrado de la hipotenusa y queda la hipotenusa solita, va a ser a la raíz cuadrada de ese número, ¿verdad? La raíz cuadrada de ese número me da que es 2.6962. Y eso sería entonces la hipotenusa, o este lado que está aquí, ¿verdad? Vamos entonces a poner ese numerito por ahí. De aquí hasta aquí, esta medida tiene que ser 2 pulgadas con 696 milésimas y 2 ten. Y 2 ten de aquí hasta aquí. Ok, pues entonces, ya ahora tengo este triángulo que está aquí, que se forma, ¿verdad? Entonces fíjense que tengo la hipotenusa y tengo un cateto, y eso es información suficiente para calcular este ángulo que está aquí, ¿verdad? Así que vamos a hacer ese triangulito afuera. Vamos a hacer ese triangulito aquí, ¿verdad? Entonces aquí y aquí, ¿verdad? Y aquí tenemos los 90 grados. ¿Ok? Entonces el lado que me interesa, el ángulo que me interesa encontrar es este, que vamos a ponerle ángulo C, ¿verdad? Entonces aquí me dice que tengo punto 500, que es media pulgada, 500 milésimas de aquí a aquí, y la hipotenusa que me dice que es 2.6962, ¿verdad? Entonces, vamos entonces a calcular para sacar C, ¿verdad? Este sería el opuesto y este sería la hipotenusa. Y el adyacente, ¿verdad? Que no tengo información ni me hace falta. Opuesto hipotenusa, me dice la ley que opuesto hipotenusa es seno. Así que vamos a escribir el seno del ángulo C es igual al opuesto que va arriba sobre el opuesto que va arriba sobre la hipotenusa que va abajo, ¿verdad? Vamos a sustituir seno del ángulo C es igual al opuesto, que es 0.5, dividido entre la hipotenusa, que es 2 pulgadas con 696 milésimas y 2 ten, ¿verdad? Esta división ya la puedo ir haciendo. Ok, 0.5 dividido entre 2.6962 es igual a este numerito, 0.1854. Entonces, eso sería igual al seno del ángulo C, ¿verdad? Y para sacar eso, pues hay que dar, en esta calculadora se le da inverso seno, ¿verdad? Y grados, minutos y segundos. Así es que C sería, el ángulo C sería igual a 10 grados, 41 minutos, y vamos a ponerle 14 segundos. Porque si redondeamos sería 14, ¿verdad?
Así que eso sería igual a este angulito que está aquí. Este angulito que está aquí, no tengo espacio para escribírselo, pero sería este angulito que está aquí, sería igual a C, ¿verdad? Entonces C sería igual a este numerito que está aquí, ¿verdad? Pues bueno, entonces, ¿qué nos falta? Ya tenemos C y tenemos este ángulo completo. A este ángulo completo yo le resto C y me va a dar este angulito que está aquí. Que ese angulito que está aquí, si nosotros lo continuamos estas líneas hasta el infinito por ahí para allá, hasta que se encuentren, ¿verdad? Pues sería igual, este ángulo sería igual que este ángulo que se formaría aquí, que sería la mitad de B, ¿verdad? Este ángulo, al ser esta línea paralela con esta otra y esta línea que los cruzaría los dos, pues entonces quiere decir que este ángulo y este ángulo van a ser iguales, ¿verdad? Así es que ese ángulo sería, este ángulo de aquí, que al fin y al cabo es el que yo necesito. Vamos a ponerle, este sería la mitad de B, ¿verdad? Pero vamos a ponerle entonces ángulo D. Vamos a poner aquí, ángulo D. Ok, y ese ángulo D sería igual a el ángulo de 45 grados. 45 grados, 56 minutos, 21 segundos. Le voy a restar menos el ángulo C, que el ángulo C es 10 grados, 41 minutos, 14 segundos. Y eso me va a dar igual a que el ángulo D es igual a 35 grados, 15 segundos, perdón, 15 minutos y 7 segundos. ¿Verdad? Entonces, como esa es la mitad del ángulo B, pues eso lo tendría que multiplicar por 2, multiplicado por 2, y me va a dar 70 grados, 30 minutos, 14 segundos. 14 segundos. En el caso de los segundos también pasa lo mismo, ¿verdad? Si yo fallo por menos de 10 segundos, no hay mucho problema, ¿está bien? Fíjense que aquí dio 16 y aquí me dio 14. Es una medida bien pequeña, ¿verdad? Estamos trabajando a 4 lugares decimales, así es que hayan menos de 10 segundos de diferencia en los resultados, no estaría mal, ¿está bien? Entonces, pues vamos a ponerle aquí, que entonces el ángulo B sería igual a 70 grados, 30 minutos, 14 segundos. Y este sería el resultado. ¿Está bien? Espero que lo hayan podido entender sin problema.